Romanos, en su capítulo 1, versículos 16 y 17. Libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Amor es
Hemos venido a glorificar el nombre del Señor en esta mañana, con luz o sin luz. Gracias a Dios que no somos eléctricos, porque en este país tan coincidencial pararíamos más sentados que con lo que tenemos que hacer. Pero, sobre todas las cosas, gracias al Señor por el privilegio de servirle. El mayor privilegio, el mayor honor que puede recibir cualquier ser humano es que el Señor le diga: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Ven y goza. Ese es el mayor honor que puede recibir cualquier ser en esta tierra.
El mes pasado celebrábamos el mes de la Biblia y este mes recordamos un proceso histórico bastante peculiar, uno en donde el hombre pecador trata de regresar a los brazos del Señor a través de una fe pura y sincera, el proceso de la reforma. Y hay una declaración que es central durante este proceso, que son la Escritura. O sea que el Señor se ha revelado al hombre y que cualquier parámetro que podamos decir o hacer o buscar, lo que valida el sello de aprobación del Señor sobre esto es que está en concordancia con las Escrituras. La forma correcta de vivir está contenida en las Escrituras. Y la forma de uno poder seguir los preceptos del Señor es conociendo la Escritura. Y vamos a ponerlo sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Hermanos, es que estamos ya en Navidad. Ya tan bonito está. Ya el arbolito se encendió. Bien, si bien es cierto que muchas cosas han cambiado desde ese momento, pero una cosa no cambia: Dios no cambia. Su palabra no ha cambiado. Sí, puede traernos sabiduría en diferentes situaciones, la misma palabra de Dios, pero es la misma, porque el Señor de quien proviene es el mismo.
de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo. No hay otra sangre, hermanos, solo la sangre de Jesús. Quiero decir en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios es real, y nosotros venimos a la casa de Dios a adorarle, a proclamar su nombre. Se puede sentir en toda libertad, hermanos, de levantar tus manos al cielo y darle gloria y honra a nuestro Dios, porque venimos a la casa de Dios a bendecir y glorificar su nombre. ¿Cuántos creen eso? El Espíritu Santo de Dios es verdadero. Aleluya. Yo quiero que acompañen al coro a que puedan cantar esta canción y decirle que la sangre preciosa de Jesús nos redimió y nos lavó. Amén. Gloria a Jesús. Al mismo tiempo que conectamos las ofrendas. Preciosa sangre se derramó.
Señor, porque tu sangre preciosa, oh mi Dios, fue hecha, Señor, fue desechada en aquella cruz para redención nuestra. Aleluya. Bendecimos su nombre, Señor. Te exaltamos y glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Exaltamos el nombre del Señor en esta mañana y le adoramos, clamamos su señorío. Reconocemos que Él es Dios y que no hay otro como Él. Solo Él es Dios. Amén. Y nosotros en este día le adoramos, le exaltamos, proclamamos su señorío y damos gracias a Dios por su presencia en medio nuestro. Algunas cosas, una es que tenemos algunos hermanos que no están con nosotros, la hermana Talía, por quien debemos orar. Tengo entendido que hay otros que están de viaje o que salieron, en el caso de la hermana Isamari y su esposo, el hermano Micael. Hay otros hermanos que tienen situaciones de salud, por quienes también debemos orar en esta mañana. Y oramos igualmente por el pastor Tomás Gómez Bueno, que hace unos minutos hablé con él. Tuvo dificultad para salir y me dijo que iba a salir ahora de Almarosa, y yo le dije ya no le da tiempo, porque habría que mantenerlos a ustedes aquí hasta las 12 del día o quizás hasta la 1 de la tarde. Y entonces le dije, bueno, que lamentablemente no le va a dar tiempo llegar, entonces será otro día cuando Él nos acompañará. Pero lo bueno de eso, la buena noticia es que Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Amén. Y el hecho de que Él está aquí, todo va a estar bien, todo está bien, y nosotros le adoramos a Él. Así es que en esta mañana vamos a estar orando por las necesidades y luego compartiremos la palabra del Señor. Glorificamos a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí y gracias a Dios todo está bien. Así es que inclinemos nuestra cabeza y oremos. Señor, queremos agradecerte en esta hora por todas tus bendiciones, por tu cuidado, por tu presencia, tu misericordia en medio nuestro. Gracias. Gracias porque nos ha dado la oportunidad de poder adorarte, Señor. Y al acercarnos a ti, queremos, Señor, reconocer que te necesitamos. Necesitamos de tu ayuda, de tu dirección y de tu guianza. En este día, Padre, queremos pedirte, Dios, por nuestros hermanos que están enfermos. Rogamos por el padre de la hermana Giselle. Señor, que tú estés trayendo sanidad, Señor. Igualmente por la hermana Talía. Rogamos por los hermanos que no se encuentran presentes en estos momentos.
Señor, la hermana Hipólita y varios otros hermanos, hermana Lucila y Jacobo, y todos aquellos, Señor, que no están con nosotros. Rogamos, Padre, que tú estés obrando, Señor, trayendo bendición. Sobre todo, Padre, te suplicamos también por el pastor Tomás López Bueno, que cualquiera que haya sido la dificultad que él haya experimentado para no estar aquí, queremos pedir que en el nombre de Jesús le ayude a solucionar. Suplicamos por Israel, rogamos por nuestro país, pedimos por los países que están en guerra, que tú estés trayendo, Señor, paz, que tú estés obrando, Señor. Pero nosotros que estamos aquí estamos pidiendo, Padre, que igualmente tú nos ayudes, que tu palabra, Señor, traiga edificación o bendición a nuestras vidas. Queremos pedir que en el nombre de Jesús tú nos guíes, Señor, y por supuesto que ahora que, oh Dios, estamos asumiendo la predicación que no estamos supuestos a asumir en esta mañana, queremos pedir que tu Espíritu Santo use, Señor, todo aquello que necesitamos para que tu palabra, oh Dios, pueda ser de bendición y de edificación para las personas que estamos en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire, voy a invitarles a buscar en su Biblia el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y aunque exploraremos hasta ver este capítulo 35 también, pero básicamente el capítulo 34 vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 7. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Hasta el versículo 7, capítulo 34, verso 1 al 7. Y vamos a leer la palabra de la manera siguiente. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Gloria al nombre del Señor.
esta historia de un rey que comenzó a reinar cuando era aún muchacho, pero que hizo una gran reforma. Hizo una gran reforma. Y dijimos que la reforma, una reforma es, en el caso de la reforma espiritual, ¿verdad? No estamos hablando de la reforma fiscal, ni estamos hablando de la reforma laboral. La reforma fiscal ya tiene otro nombre, modernización, ¿verdad? ¿Cómo es modernización de la... Bueno, modernización de algo ahí, ¿verdad? Pero ni estamos hablando de la reforma de la Constitución, estamos hablando de reforma espiritual. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque, bueno, en primer lugar es una necesidad para nuestro día. Es una necesidad. Segundo, porque la reforma protestante, como se conoce, tuvo lugar iniciando en 1517 después de Cristo, y algunos de los expertos dicen que esa reforma se prolongó hasta 1548. Esa es la idea de algunos. A lo mejor hay discrepancia en eso, pero sí ha habido reforma contra reforma y todo eso, y se prolongó. Y la idea no es precisamente hablar de esa reforma como tal, sino su importancia, el impacto. ¿Qué fue lo que causó eso? Número uno, había una corrupción. La iglesia del Señor había perdido el rumbo, había perdido aquello que tiene que ver con la enseñanza bíblica, había abandonado la enseñanza bíblica para seguir una serie de enseñanzas de hombres, pero también había una corrupción imperante en la iglesia en aquellos días. Estamos hablando de la Edad Media. Y entonces, durante ese tiempo, causó un impacto político negativo, porque también había una situación entre los papas diferentes, ¿verdad? Que había en aquella época, y también los reyes, de manera que había un impacto político, había impacto social, había impacto económico, había impacto religioso, de manera muy negativa. Y entonces había la necesidad de que se volviera a los senderos antiguos, se volviera a la enseñanza bíblica, y que pudiera entonces remediar aquello. Y eso causó que Martín Lutero en 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania, para entonces llamar a la iglesia a volver a la enseñanza bíblica y a un comportamiento adecuado. Y eso, el impacto que causó esa realidad, hizo que entonces la iglesia tomara otro rumbo, y a partir de ahí se conoce la iglesia protestante, porque se comenzó a gestarse, ¿verdad? Aunque Martín Lutero nunca quiso salirse de la iglesia católica, sin embargo, él tuvo que salir porque lo excomulgaron y todo. Y entonces, a partir de ahí, las enseñanzas de Martín Lutero ayudó para que entonces comenzara a formarse en lo que se conoce como la iglesia protestante, la iglesia reformada, porque fue una gran necesidad, y la iglesia popular no aceptaba eso. Y eso trajo como consecuencia lo que hoy día
se conoce como iglesia protestante, iglesia evangélica de los diferentes grupos. Hay diferentes denominaciones, pero hay cosas que para nosotros son importantes, y es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podemos ser salvos solo el nombre de Jesucristo. Y aquí es solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otra base para nuestra fe, y eso proclamaba Martín Lutero. No hay otra base sino las Sagradas Escrituras, los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Eso constituye la base para nuestra fe. Mientras que decían y dicen que hay otras bases, las enseñanzas de fulano de tal, nosotros como cristianos evangélicos creemos que hay una sola base para nuestra fe. Reconocemos dos sacramentos, bautismo y Santa Cena, aunque en otras áreas, la iglesia popular enseña 7 sacramentos. Pero solo a Dios la gloria, no hay otro. Amén. Y Martín Lutero proclamó eso. Eso es parte de la Reforma Protestante. Solo la Biblia, las Escrituras, solo la gracia. Somos salvos solo por fe, por la fe en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que nosotros no actuemos en buena obra, pero como dice la Biblia, que las buenas obras que podemos hacer es porque Dios nos creó para buenas obras, pero somos salvos por fe, no somos salvos por obra. Así es que primero solo la Escritura, solo por fe, nosotros, solo por la gracia, solo Dios, a Dios sea la gloria. Y nosotros no estamos buscando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos? La iglesia y el pueblo de Dios no ha sido la primera vez que ha tenido que tener una reforma. No fue la primera vez. Es más, cuando uno lee la Biblia, el concepto de una reforma, si uno puede ver eso con claridad, uno va a encontrar muchas reformas en las Sagradas Escrituras. Y ya habíamos hablado de eso. Hay una reforma que tiene que ver con el tiempo incluso de Josué. Podríamos llamarle una reforma. Cuando Josué dice a la gente que ustedes no quieren servir a Dios, busquen a quien servir. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y a partir de ahí hubo todo un trabajo. Dentro de poco tiempo la gente abandonó lo que fue ese postulado de Josué. Y entonces en el libro de Jueces encontramos que, varias reformas se podría decir, porque el pueblo pecaba y entonces Dios, después que el pueblo pecaba, entonces Dios los entregaba a la mano, en manos de sus enemigos. En el libro de Jueces, a partir del capítulo 2, los entregaba en manos de sus enemigos y los enemigos los oprimían, y luego entonces ellos se arrepentían, pedían perdón, Dios mandaba a un juez que los ayudara, y entonces Dios lo ayudara y lo hacía volver a su palabra, a adorar al Dios verdadero, pero otra vez volvían a hacer lo mismo. Y llegó un momento en que se hizo una reforma un poco más profunda, que fue la reforma de Gedeón. Porque Gedeón tuvo que comenzar una reforma en su propia familia. No sé si alguien recuerda, cuando los madianitas y los amalecitas tenían a Israel asediado. Y entonces Gedeón estaba en la era, ¿verdad?, limpiando el trigo, y cuando el ángel se le aparece. Y al aparecerse,
el ángel le dio a Gedeón unas indicaciones. Y es a partir de ahí que Gedeón tuvo que matar el becerro gordo, matar ese becerro, ese toro engordado, y entonces reconstruir el altar de Dios con eso y ofrecer sacrificio para Dios y comenzar una nueva era, porque a partir de ahí Dios le dio la victoria a él sobre los madianitas y sobre los amalecitas, y entonces él pudo salvar a Israel. Pero tristemente los seres humanos somos tercos. El pueblo volvió a abandonar la palabra del Señor. El rey Asa tuvo que hacer reforma. El rey Ezequías tuvo que hacer reforma. Hoy estamos viendo la reforma del rey Josías. Capítulo 34, que es el pasaje que acabamos de leer. Y en eso vamos a ver unos 4 elementos necesarios para una reforma espiritual. 4 elementos que son necesarios para una reforma espiritual. Una primera cosa es que lo que nosotros estamos viendo en el capítulo 34 de este libro, a partir del verso 3, nos dice que, bueno, comenzando en el verso 1 realmente, que Josías apenas tenía unos 8 años cuando él comenzó a reinar. 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar. Pero ya 8 años después de que comenzara a reinar, eso es decir, que él tenía 16 años cuando él comenzó su reforma. Dice la Biblia que ya 8 años después, en el verso 3, 8 años después, él comenzó entonces a buscar a Dios. ¿Y qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Él está buscando a Dios, está tratando de entender, pero curiosamente, señores, el asunto había sido tan profundo que hasta la Biblia, el libro de la ley, se había extraviado. Tratar de servir a Dios sin Biblia, eso es cuesta arriba. ¿Y ustedes saben dónde estaba perdida la Biblia? En el templo. En el templo estaba perdida la Biblia. Eso quiere decir, ¿verdad? Le estaban prestando mucha atención al templo. ¿Cuántos creen eso? ¿Estaban prestando atención al templo? El templo estaba en una condición, por lo que uno lee en las Sagradas Escrituras, prácticamente abandonada, destruida. Incluso iban tanto a ese templo que la Biblia se perdió ahí, dentro del templo. A mí me hablaron en una ocasión de alguien que su pastor fue a visitar, y entonces el pastor estaba conversando con la hermana y le dice: hermana, ¿cómo va su vida de oración? Bien, pastor. ¿Cómo está su lectura bíblica? Bien, pastor. Pero hace un tiempo que no leo la Biblia. Ay, hermana, ¿y por qué usted no lee la Biblia? Es que se me perdieron los lentes. Se me extraviaron mis lentes. Y el pastor le dice: hermana, pues usted necesita leer la Biblia, pero como sus lentes están extraviados, búsqueme su Biblia que yo voy a leer para usted, porque ella tenía problemas en la vista. Y cuando el pastor, ella le trajo la Biblia, cuando abrió la Biblia, los lentes estaban ahí dentro. Así es que pueden ustedes imaginarse lo mucho, el gran interés que tenía hermana de leer su Biblia. Bueno, así estaban
en el tiempo de Josías. En el tiempo de la Reforma Protestante había ese problema. Había ese problema. Cada vez que la gente abandona la palabra de Dios, descuida la palabra de Dios, siempre viene un tiempo de crisis, un tiempo de problema. Y ya dije eso antes, pero lo voy a repetir. Si no, pregúntale a Estados Unidos que cuando ellos sacaron la Biblia de sus escuelas, entraron las armas. Entraron las armas. Porque cada vez que descuidamos la palabra del Señor, cada vez que queremos sacar la palabra de Dios de nuestra vida, para que no nos ponga regla, para que no nos ponga norma, entonces van a venir otras cosas. Y en el tiempo bíblico también ocurrió eso. Cada vez que la gente descuidaba la palabra del Señor, cada vez que la gente abandonaba la palabra de Dios, entonces venía una situación. Pero una reforma también implica algunas otras cosas, una reforma espiritual. Y es el hecho de que tiene que comenzar con abandonar nuestros ídolos, destruir esos ídolos, dejar esos ídolos. Usted me va a decir, ídolo, que yo tengo ídolo. Bueno, a veces usted puede no tener imagen o imágenes, estatuas, pero puede tener ídolos. Hay ídolos que no son estatuas, imágenes físicas, un pedazo de yeso. No, pero hay unos ídolos, y puedo poner algunos ejemplos. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en su vida, eso es un ídolo para usted. Si usted tiene cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios en su vida, ese puede ser, eso es un ídolo para usted. Puede ser un trabajo, puede ser alguna otra cosa puede ser una persona que ocupa el lugar de Dios en su vida, puede ser el dinero, puede ser muchas cosas. Hay muchas cosas. A veces hay personas que su casa, sus muebles, o hasta un deporte, o su propia imagen, mira, yo voy al gimnasio y no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo lo he escuchado. O comenzó, mire, va a comenzar ahora, ya pasado mañana, ya comienza la temporada de béisbol invernal. Y hay personas que ya no se congregan. Ustedes no me van a creer que hay personas que no se congregan casi cuando llega la temporada del béisbol. O cuando llega el tiempo de la política, las campañas políticas. Son ídolos en su vida. A veces cualquier cosa puede ser un ídolo. Entonces, para que en la vida de una persona, de una comunidad, pueda surgir una reforma, tiene que enfrentar sus ídolos. Y cada quien debe identificar su ídolo y enfrentarlo. Yo no sé cuál es el suyo, pero en mi vida yo he tenido que enfrentar mis ídolos. He tenido en muchas ocasiones hacer frente a un ídolo que se está interponiendo entre Dios y yo he tenido que hacerle frente. Hay personas que a veces tienen ídolos como un hijo, una hija, un esposo, una esposa. No estoy diciendo que eso no es bueno, el tener aprecio
y respeto y todo eso, todo lo contrario, eso es bueno. Lo que estamos hablando que un ídolo es el que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Cada cosa y cada quien debe tener su lugar. Es como el hijo y la madre, que en ocasiones, bueno, mira, mi hijo está primero. Bueno, sí, o mi madre está primero, sí. Pero cada quien tiene su lugar. No hay que quitar a alguien para poner a la otra persona. Pero cuando hay algo que está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida, entonces es un ídolo para nosotros. A veces nuestra propia imagen es un ídolo para nosotros. Así que aquí en los versos del 1 hasta el 7 encontramos al rey Josías derribando los ídolos, las estatuas y todo eso, y lo hizo en todo Jerusalén, pero más allá de Jerusalén. En el verso 7 dice: y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. El rey salió en persona a derribar. Y si bien es cierto que no necesariamente lo hizo con su propia mano, pero salió con grupos de personas para derribar. Había que derribar todos esos ídolos y estatuas. Y él lo hizo, y después dice la Biblia que regresó a Jerusalén. Ahora, pero no es el único elemento que conforma una reforma, o que debe hacer una reforma, que requiere, no es el único elemento en una reforma. Y decía que para nosotros, para que se produzca una verdadera reforma espiritual en nuestra vida, es necesario que haya un interés por la casa de Dios. Una reforma verdadera produce interés por la casa de Dios. Cuando ese hermano o ese rey comenzó a buscar a Dios, a los 16 años comenzó a surgir un interés por la casa de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? A partir del verso 9, 8 en adelante, encontramos que él comienza a buscar a Dios, e inmediatamente él comienza a mandar a reparar la casa de Dios. Él mandó a reparar la casa de Dios. Estamos en el capítulo 34. Encontramos que, por ejemplo, en el verso 8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Mandó a reparar la casa de Dios. En nuestra vida, cuando un creyente no respeta la casa de Dios, cuando un creyente no tiene interés por la casa de Dios, significa que hay un problema espiritual de fondo. De fondo hay un problema espiritual. Todo lo contrario, cuando hay una persona que está comenzando a experimentar algún tipo de avivamiento en su vida espiritual, lo va a ver con un interés inusitado, un interés marcado por la casa del Señor. Va a tener interés, va a mostrar celo por la casa de Dios. Como dijo Jesús: el celo de tu casa me consume. Va a haber celo por la casa del Señor, va a haber celo por congregarse, va a haber celo, va a haber ese interés. Pero no solo
por el espacio físico, pero también por lo que pasa en la casa del Señor. Así es que encontramos que ese rey manda a reparar la casa del Señor. En el verso 14 nos dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Fíjense que aquí llega otro elemento, pero en ese celo por la casa de Dios hay también un encuentro con la palabra de Dios. Cuando hay ese celo, hay también ese encuentro con la palabra de Dios. El libro estaba perdido, la Biblia estaba perdida, pero cuando comenzaron a reparar, y no hay tiempo como para que nosotros hablemos de todo eso, pero la gente que trabajaba allí lo hacía con fidelidad, dice la palabra, lo hacía con esmero. Eran personas, esos mayordomos, administraban bien el dinero. Cuando las cosas van bien, cuando la gente está en un avivamiento espiritual, cuando la gente está teniendo una reforma espiritual en su vida, esas cosas ocurren. Hay fidelidad en cuanto al manejo de las cosas de Dios. Hay buena mayordomía en las cosas de Dios. Cuando en una congregación usted comienza a ver que las cosas se descuidan, yo recuerdo a nuestro anterior superintendente, mi amigo y hermano René Acosta, cuando él iba a un lugar, iba a visitar un templo, una congregación, y él miraba alrededor. Si el templo estaba descuidado y no pintado, si había sucio, si el patio estaba enyerbado y todo eso, él decía: yo no sé qué está pasando ahí, pero ahí tiene que haber pecado. Y la gente piensa que pecado tiene que ver con adulterio y todo eso, pero hay muchos tipos de pecado. Ese rey había prestado atención a la casa de Dios, porque en su vida él estaba experimentando un avivamiento, una reforma. Fíjense que los reyes anteriores, como Manasés, habían abandonado la casa, habían dejado la casa de Dios en abandono, porque a ellos no les interesaba eso. Imagínense ustedes, si es lo que estaba en idolatría y un montón de cosas, ¿para qué iba a ir a ocuparse de la casa de Jehová? El Dios grande, el creador del cielo y de la tierra, no estaba interesado. Pero el rey Josías, que sí estaba interesado en servir a Jehová de los ejércitos, él se ocupó de la casa de Dios. Se ocupó de la casa de Dios. Hay ejemplos que uno puede ver, como el esposo que dice que ama a su esposa, pero de repente la deja abandonada y no le compra ropa bonita. No le ayuda, no le provee para suplir sus necesidades. Ay, mi amor, te amo. Bueno, ese amor, la Biblia enseña que el amor de un esposo hacia su esposa es que la cuida, es que la protege, es que la ayuda. Y cuando nosotros real y efectivamente amamos a nuestras esposas, vamos a proveer para ellas, vamos a procurar que esté bonita. Gloria a Dios. Pero hermanas, díganme amén. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros servimos a Dios, cuando ocurre una reforma espiritual en nuestra vida,
entonces lo que viene a suceder es que nosotros vamos a estar enamorados de la cosa de Dios y vamos a estar con interés en la cosa de Dios. Vamos a cuidar las cosas de Dios. Sí, la gente que ama a Dios cuida las cosas de Dios. Y ese rey, Osías, amaba a Dios y cuidaba las cosas de Dios. Y había unos sacerdotes como Hilcías que estaba haciendo su parte ahí en eso. Así que esa es la segunda cosa. Número 1, cuando comienza a ocurrir una cosa, una reforma espiritual en nuestra vida, nosotros vamos a comenzar a abandonar los ídolos. En segundo lugar, vamos a prestar atención a la casa de Dios. Vamos a mostrar interés por la casa de Dios. Y aquí lo vemos en la acción de ese rey. Pero una tercera cosa es que cuando está ocurriendo una verdadera reforma espiritual, eso siempre va a implicar un regreso a la palabra de Dios. ¿Sabe qué? El libro lo encontraron mientras trabajaban en el templo, encontraron el libro y entonces se lo entregan al sacerdote. El sacerdote se lo entrega, lo lleva al rey y lo lee en su presencia. Cuando el rey escucha que están leyendo la palabra y se da cuenta de que hay problemas porque no han hecho conforme a lo que está en ese libro, el rey rasgó su vestido, mandó a consultar a una profetisa que había en la comunidad. Y la profetisa dice, bueno, vaya y dígale al rey, a ese hombre que les mandó a ustedes, que él, por cuanto se ha humillado delante de Dios, Dios va a castigar a Israel porque Israel abandonó la palabra, pero eso lo voy a hacer después de que tú mueras, para que tú no veas eso. Lo voy a hacer después que mueras, pero mientras tú vivas, las cosas van a andar bien. ¿Y qué dice la Biblia? Ese rey se humilló. Además de humillarse, él convocó a los líderes y les dijo, mira, nosotros tenemos que servir a Jehová de los ejércitos, tenemos que obedecer lo que dice este libro, el libro de la ley, el libro de la ley de Dios. A eso nosotros tenemos que responder. Y dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el más grande en Israel, ellos se humillaron ante Dios juntamente con el rey. Porque no solo él, sino también él se preocupó porque otras personas también pudieran ajustar su vida a lo que dice la palabra del Señor. Y ese es un aspecto en aquellos que tienen un avivamiento, una reforma espiritual en su vida. Porque cuando eso pasa, van a tener ese deseo de que otras personas conozcan a Dios a través de su palabra. Si no nos estamos ocupando porque la gente conozca a Dios, si no nos estamos preocupando porque la gente tenga contacto con la palabra del Señor, entonces probablemente estamos en una baja espiritual. Porque la gente que está experimentando reforma, ¿qué fue lo que despertó a Martín Lutero? Él leyó Romanos capítulo 1, verso 17. Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y mientras en su tiempo la gente estaba viviendo por obras. Bueno, la indulgencia. Yo te vendo una indulgencia y ya con eso tú te vas para el cielo. El alma del difunto, cuando la moneda cae en el cofre,
el alma del difunto salta del purgatorio para ir a la presencia del Señor, según esa enseñanza. Pero Martín Lutero decía, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, no hay forma de salir del purgatorio, no hay forma de salir. Si usted murió sin Cristo, se quedó ahí. Tiene que ser que usted haya puesto su fe en Cristo para poder tener vida eterna. Es por la fe, no por las obras. Entonces, pero ¿dónde encontró él eso? En la palabra de Dios. Él entró en contacto con la palabra del Señor. Y él entonces, sus 95 tesis salieron precisamente inspirados en la palabra. Y entonces cuando él clavó esas 95 tesis, fue para motivar a otros a discutir el asunto. Vengan, vamos a discutirlo, vamos a ver qué dice la palabra. A la luz de la palabra es que yo estoy explicando todo eso. Ahora, si alguien tiene algo diferente, refútamelo. Y eso obviamente no le gustó a las personas, pero su encuentro con la palabra, ahí produjo la reforma en su vida. Así es que ese encuentro del rey Josías con la palabra despertó en él aún más un deseo de servir a Dios y de que otros conozcan a Dios. Y la iglesia de hoy tiene que experimentar eso. Tiene que volverse a la palabra. Hay que volverse a la palabra, hermano. ¿Qué dice la Biblia lo que le dio éxito a Esdras? En el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para practicar la ley de Jehová y para enseñar en Israel los estatutos, las leyes, las normas, la palabra del Señor. Así es que es esa palabra que nos da el éxito en la vida y que produce victoria espiritual en nuestra vida. Y por último, en cuarto lugar, es lo que nosotros encontramos. Una verdadera reforma espiritual también implica restablecer el orden litúrgico en el pueblo de Dios. Debe preguntar, ¿orden litúrgico qué es eso? La liturgia. La liturgia es la forma de desenvolver y desarrollar el culto para Dios. El orden. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Cuando él lee la palabra, el rey, él se da cuenta la manera que hay que hacer las cosas. Número uno, habían abandonado la práctica de celebrar la Pascua del Señor. Esa Pascua que inició en Egipto cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que antes de su salida de Egipto que tenían que sacrificar un cordero, que tenían que comer con hierba amarga. No sé si ustedes recuerdan la historia, pero Dios le dijo que tenían que hacer eso cada año y de manera perpetua, de manera continua. Tenían que hacer eso. Pero generalmente cuando la gente anda mal, abandonan las cosas que Dios le dice que tienen que hacer. Abandonan el orden. ¿Qué pasó? Bueno, en segundo lugar, los sacerdotes habían abandonado el púlpito. En nuestro tiempo podríamos decir el pastor abandona el púlpito, abandona la enseñanza, abandona una serie de cosas que son propias de su función y que son de beneficio para el pueblo. Pero resulta que los sacerdotes habían abandonado, los levitas, los cantores habían abandonado y ellos cada uno estaba en su propio asunto. La gente cuando está mal, cuando no está
está bien con Dios, tiende a abandonar las cosas de Dios. Y a mí me parece que estamos viviendo una época que tiene que ver con eso. Déjenme ponerle un ejemplo. Miren, hace un tiempo atrás, aunque yo no estoy elogiando eso, pero los hermanos generalmente discutían que el hermano fulano le da más oportunidades que a mí, y que yo no sé, los cargos de las congregaciones, la gente anhelaba eso. La gente estaba muy anhelante de participar en las cosas de Dios. Pero en este tiempo, señores, la gente anda huyendo. La gente, ya la escuela bíblica ya no hay. Los maestros no aparecen. No hay maestros. No hay suficiente maestro. Y los niños, esa escuela bíblica de extensión que se daba, ya ustedes ven casi muy raro que usted vea una gente dando una escuela bíblica por extensión en este tiempo. Yo sé que no todos conocen eso, de escuela bíblica por extensión. Es una escuela bíblica que se da en cualquier día de la semana. Unos hermanos reúnen al grupo de niños y niñas y adolescentes hasta debajo de un árbol y le dan la enseñanza de la palabra del Señor. Y eso antes era abundante. Había mucha gente, usted pasaba aquí, pasaba allá, había gente enseñando. Pero ¿dónde están hoy los que enseñan? ¿Dónde están los que tienen celo por enseñar la palabra de Dios? Y en ocasiones yo he dicho que el niño que usted no quiere enseñarle, que es vecinito suyo, y eso abunda tanto en este tiempo, que los muchachos, hay un grupo que sí les enseña. Le enseñan a llevar paquetito a algún otro lugar por ahí, ¿verdad? Pequeñas porciones. ¿Y en qué casa usted piensa que se van a meter para robar las cositas que hay para oler y para fumar? ¿Qué casa que está disponible? ¿La casa suya, de su vecino? Porque usted rehusó enseñarle la palabra de Dios. Usted le negó la posibilidad de ser un hombre, una mujer de bien, y por lo tanto usted paga la consecuencia. Pero eso no ocurre así por así, es porque estamos mal. Ese rey quería un pueblo que funcionara bien, un pueblo que le obedeciera, un pueblo que tuviera buen desarrollo, pues se ocupó en que pusieran los sacerdotes otra vez, y los sacerdotes se pusieron en el lugar donde le correspondía para volver a ofrecer los sacrificios, para volver a hacer las cosas que ellos tenían que hacer, y eso entonces produjo un gran avivamiento en Israel. Volvieron a celebrar la Pascua. El capítulo 35 es lo que muestra la Pascua. Hay que hacer que la gente vuelva a esas prácticas de vida espiritual en conexión con Dios. ¿Sabe por qué celebraban la Pascua? Era una conmemoración que le ayudaba a recordar. Tienen que recordar que Dios los sacó con mano fuerte, con brazo fuerte, y Dios le dio victoria. Los egipcios querían acabar con ustedes, pero el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, Él los salvó a ustedes, los sacó de Egipto, le llevó a la tierra que fluye leche y miel. Y ustedes no deben olvidar eso si quieren vivir en paz y en tranquilidad. Y eso trajo una gran bendición sobre Israel.
Pero cada vez que Israel se olvidaba de eso, como en el tiempo antes de Josías, del rey Josías, bueno, venían los tropezones, venían los problemas y las dificultades. ¿A cuánto le gustaría ser como vivir en el tiempo de Josías o vamos a decir en el tiempo de Manasés? El tiempo de Josías era el tiempo en que Dios trajo bendición porque ellos se volvieron a Dios, se ocuparon del templo de Dios, se ocuparon, abandonaron los ídolos y se volvieron a la palabra de Dios. En el tiempo de Manasés es el tiempo en que la gente anda descuidada, cada quien haciendo lo que mejor le parezca, si no le importa, andan en la idolatría y todo eso. ¿En cuál de esos dos tiempos usted quiere vivir? Pues tiene que comenzar con usted. Y tiene que comenzar conmigo. Es mi tarea, es su tarea. Hoy día la gente quiere que sus hijos sean buenos. Incluso te dicen, el muchacho, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y lléveselo para la iglesia, enséñelo para que sea bueno, pero ellos se quedan en su casa. Quieren que se le enseñe a sus hijos para que ellos sean buenos, pero ellos mismos no se congregan para darle ejemplo al muchacho. No, es una tarea. No es la iglesia, como también la gente le entregan sus hijos a la escuela y le dicen para que lo eduquen, para que sean buenos, para que sean esto y lo otro, y entonces piensan que en la escuela, dale formación a sus hijos en casa. Formación cristiana, formación espiritual, formación cívico o cívica. A usted y a mí, como padre, como madre, nos toca trabajar con nuestros hijos. Enséñele a sus hijos a leer la Biblia en casa. Haga tiempo devocional con ellos. No, en la iglesia, está bien. La iglesia debe hacer su parte, pero usted tiene que hacer la parte suya. Concluyo con esto. El hecho de que el rey restableciera los sacerdotes, restableciera a los levitas y restableciera a todos los que tenían, a los porteros del templo, aquellos que tenían que ver con toda la liturgia, todo el proceso de ofrecer sacrificio. El hecho de que él trabajó con todas esas personas y les enseñó y les dijo, tienen que hacer las cosas como mandó Salomón, como mandó Moisés y como mandó David. Hay que restablecer las cosas según el orden que ya se había colocado. Hoy día, señores, mucha gente quiere inventar sus propios asuntos a su manera. Te dicen, yo creo en Dios, pero yo le sigo a mi manera. A su manera. No, es a la manera de Dios, no a la manera suya. Es a la manera de Dios. Dios quiere que volvamos a servirle a la manera de Él, no a la manera nuestra. La Biblia dice esto, pero yo creo que así es mejor. No es a la manera suya, es a la manera de Dios. Y el rey Josías estuvo dispuesto y así lo hizo. Vamos a hacerlo, vamos a restablecer el culto de acuerdo a lo establecido en la ley de Moisés, como lo mandó David, como lo mandó Salomón. Así vamos a hacer las cosas. Eso dice el capítulo 35. Y usted y yo necesitamos volver al orden de Dios. Y no cantamos, establece tu orden. Ven, gobierna mi casa, toma mi corazón. Siéntate a reinar.
linda canción. Pero cuando cantamos esa canción, en el fondo, ¿estamos diciendo la verdad o estamos fingiendo? Gloria. Estamos pidiéndole a Dios. Mire, yo no estoy acusándole. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios, qué bueno. Pero si no lo está haciendo, tiene que admitir que Dios no está gobernando mi vida. Yo estoy gobernando mi vida. Dios no está reinando. Aquel joven rey, y miren, su reinado fue largo, 31 años reinó, porque él había decidido obedecer a Dios. Y en su temprana edad, a los 8 comenzó a reinar, a los 16 comenzó a buscar a Dios. Bueno, ya a los 12 había comenzado a dar signos, comenzaba a buscar a Dios, pero ya su reforma a los 16 había ya iniciado. A los 18 las cosas iban viento en popa, hizo limpieza, hizo una serie de cosas. ¿Qué espera usted para iniciar una reforma? En su vida personal, en su casa, en su entorno, ¿usted está esperando qué? ¿O ya usted inició su reforma? Hermano, es importante eso. Pero a mí me parece que necesitamos una reforma en este tiempo. Para mí es una necesidad urgente. Y que si eso no se hace, las consecuencias son impredecibles. Pero nada bueno. Todo lo contrario, la buena noticia es que si lo hacemos, también vienen bendiciones para nosotros. Amén. Pero hay que comenzar ya. Hay que iniciar ya. Debemos salir de aquí resuelto a decir, bueno, yo inicio hoy y voy a comenzar antes de que el sol se ponga. Porque de lo contrario, nosotros no tenemos garantía de lo que puede pasar. ¿Quiénes han abandonado sus hijos? ¿Quiénes tienen interés en la casa de Dios? Amén. El hecho de que usted está aquí muestra algún grado de interés. Qué bueno, gloria a Dios. Pero a veces el interés no es suficiente. Se necesita más. ¿Quiénes han tenido un encuentro con la palabra del Señor y están realmente en la palabra de Dios? ¿Quiénes están restableciendo el orden en su vida, el orden de Dios en su vida, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor? Si esto es así, damos gracias a Dios porque usted está en el camino correcto. Pero si no, hay que comenzar. Hay que comenzar. El muchacho, la muchacha que se le está saliendo de la mano, si usted comienza hoy, probablemente esté a tiempo. Esa familia que se le está saliendo de la mano, las situaciones que se están saliendo de la mano, si usted comienza la reforma ahora, tal vez esté a tiempo. Vamos a ponernos de pie. Yo no estaba supuesto hoy a predicar. Estaba contento de que alguien, y todavía anoche hablé con el pastor y estábamos en la misma página. Esta mañana, como a las 7, hablamos. Pero la razón por la que no llegó, y llegamos, y estando aquí, ya fue que entonces me dijo que iba a venir, pero ya no iba a haber tiempo
porque tendríamos que tener un pasadía. Pero eso no se salió de la mano de Dios. Compartimos la palabra del Señor y esperamos que Dios siga obrando en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Queremos agradecerte por tu palabra. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Padre, tú eres Dios, no hay otro como tú. Nosotros queremos volvernos a ti. Perdónanos, Señor. Nos humillamos, Padre, y reconocemos, oh Dios, que hemos sido descuidados, Señor. Hemos sido descuidados con las cosas tuyas. Hemos descuidado nuestra propia relación contigo, nuestra vida espiritual. Hemos caminado muchas veces, Señor, según las opiniones de la gente y no según tu palabra. Hemos caminado muchas veces según las cosas que están de moda, Señor. En nuestras prácticas, aún en nuestra liturgia, en el orden, Señor, e incluso a veces tenemos ídolos que están interfiriendo entre nosotros y tú. Cosas, Señor, que ocupan el primer lugar y no tú. Pero en este día queremos comprometernos, Señor, a volver nuestros corazones a ti y caminar, Señor, según tu voluntad. Despierta, Señor, oh Dios, a la iglesia. Despierta nuestros corazones. Como despertaste al rey Josías, te pedimos que tú actúes, Señor. Como tú pusiste espíritu en aquellos, Dios, en los hombres que iban a construir el tabernáculo, para que lo hicieran conforme a lo que tú querías, conforme al modelo tuyo. Ponga espíritu de sabiduría en nosotros y ayúdanos. Padre, gracias te damos. Bendice a este pueblo, Señor. Padre, no queremos, Dios, caminar de acuerdo a nuestros caprichos. Queremos caminar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. A pesar de que, oh Dios, vivimos en una época que ejerce una gran influencia sobre la vida de las personas, Señor, ayúdanos para no dejarnos influenciar, sino más bien, Señor, que con tu palabra podamos influenciar la vida de las personas que nos rodean, Señor, para que ellos se conviertan a ti y no que nosotros nos convirtamos a ellos. Bendice a la iglesia de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué fácil es decir de Dios del cielo y amar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo ante tu altar. Qué fácil es decir de Dios del cielo y amar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo
platos que usted va a traer, ese plato de lo que mejor. Miren, no se pongan a inventar, hagan lo mejor que usted sepa hacer. ¿Verdad? Hagan lo que ese mejor plato que usted sabe hacer. Entonces, yo sé que va a ser un tiempo de bendición. No se sustraigan, hermanos. Vengan, vamos a disfrutar, vamos a gozarnos juntos, vamos a comer juntos y compartir un tiempo maravilloso. Yo quiero pedir al pastor José Luis que venga y nos despide en oración. Él llegó precisamente porque quería estar también en la conferencia. Igualmente el pastor Joselito dejaron su congregación. Bueno, lo siento, pero será en otra ocasión. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Para mí es un placer poder verle, poder estar aquí en esta mañana. Así que vamos a ponernos de pie para hacer de pedido y orarle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por todo lo que hemos hecho aquí. Gracias por los cánticos, por los músicos, por las adoraciones. Padre amado, por la predicación, por la enseñanza que tú me has dado en esta mañana. Gracias por todo, Señor. Tú permites todas las cosas en nuestra vida y tienes el control de cada circunstancia. Ahora ayúdanos a ir a nuestros hogares, Padre amado, en paz, en comunión contigo, en ala de tu Santo Espíritu. Quita toda piedra de tropiezo, todo